días a todos y bienvenidos. Vamos con la ayuda del Señor en esta mañana a continuar con nuestro estudio, nuestra exposición de la palabra, que siempre la hemos generalizado con el nombre del Sermón del Monte, esa parte de Mateo 5, 6, 7. Ya estamos terminando prácticamente, nos quedarían 2 o 3 semanas, no nos quedan más. Pero bueno, la palabra, para ese trozo, la palabra es insondable. Por muchas veces que la leamos y la releamos, siempre es un pozo sin fondo, siempre hay sabiduría que sacar de ella. Así que en esta mañana nos toca lo siguiente. Nos quedamos en Mateo 7, creo que en Mateo 7, 7. Creo que en Mateo 7, 7. Aunque en las Biblias, normales y corrientes, todas las Biblias son normales y corrientes, pero en las Biblias que tenemos, en algunas, en la parte de arriba pone la oración y la regla de oro, es lo que suele poner sobre todo Reina Valera. Pero realmente más que la oración, porque la oración ya la vimos en el capítulo 6 cuando estuvimos estudiando el Padre Nuestro, sino que está hablando de, ya no el Padre Nuestro en sí, sino está hablando de qué forma y qué expectativa tenemos con respecto a la oración. Por eso hay otras Biblias que pone la triple expectativa de la oración y la regla de oro. La regla de oro todos la conocemos. La regla de oro, eso es universal, eso está en todas las culturas, en todos los tiempos, y como es el último versículo, lo veremos al final. Bueno, dar la bienvenida. Yo no veo muy bien a todas las caras, algunas sí, más o menos sé los que estáis aquí. Si alguien viene por primera vez, pues bienvenido. Y sobre todo a mi querido alumno Félix, te agradezco que hayas venido hoy, el nieto de Amparo, me ha dado mucha alegría, porque lo veo en la clase y lo veo aquí. En la clase se porta peor, allí no para de hablar. aquí está callaico. No, es una broma, no te voy a tirar por... Bien, pues vamos a empezar a leer en el libro de Mateo, capítulo 7, del 7 al 11, y al final remataremos con el versículo 12. Y ya lo dejamos preparado para la siguiente semana, no, porque el día 2 de abril... Bueno, ya lo diré al final, no estaré, sino que estaré el 9. No el domingo de Ramos, como se llama, sino el domingo de Resurrección. O sea que domingo no estará el domingo de Ramos, estará el domingo de... Madre mía, no he dormido bien, como se nota. Dice así la palabra: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La verdad que cuando uno lee este texto y tenemos necesidad de algo, decimos, oye, pues pide que se te dará, pero se te dará lo conveniente, porque yo puedo pedir, un niño pequeñito me puede pedir un cuchillo y no se lo voy a dar porque no es conveniente, porque se puede cortar. Entonces a veces no recibimos las oraciones y decimos, la palabra de Dios no se cumple, porque yo pido y no recibo, porque yo busco y no hallo, y porque yo llamo y no se me abro, porque a lo mejor no es el tiempo. Entonces tenemos que entender los textos. Si no, después, pues parece ser que si en la vida las cosas no nos salen como queremos que nos salgan, pensamos que la palabra se equivoca. La palabra no se equivoca nunca porque es inspirada por el Señor. Bien, como he dicho al principio, en esta introducción, sobre todo para los que les gusta meterse dentro, profundizar, nada, yo quiero sacar simplemente la esencia y entender qué es lo que Jesús quería decirnos cuando Él en aquel monte, allí en Jerusalén, Él estaba compartiendo este mensaje que tuvo que durar horas y horas, estoy seguro, porque para decir todas estas palabras, lo que pasa es que no tenía la explicación, simplemente Él hablaba y hablaba moviéndose entre la gente, y me imagino que los pondría por grupos, porque hay gente que dice, ¿y cómo una persona hablando podían escuchar los 5.000 si no había micrófono? ¿Eso nunca lo habéis pensado? Pues sí, había un sistema, pero ahora no lo vamos a contar. Pensadlo, a ver cómo Jesús podía predicar y que 5.000 personas le escucharan. Si es aquí que sois 40 y necesito un micrófono, imaginaros para 4 o 5.000 personas. Pero bueno, eso es otro tema.
Bien, pues muchas personas piensan que este texto que estoy leyendo en esta mañana, del pedir y se os dará, del buscar y hallaréis, llamáis y se os abrirá, piensan que esto rompe todo el hilo del programa que estamos siguiendo, porque tendríamos que haberlo dicho en el capítulo 6 cuando hablábamos de la oración del Padre Nuestro. Vosotros cuando oréis, oraréis así: Padre Nuestro que estás en los cielos. Y para nada, porque aquello tenía una misión, el enseñar el modelo de oración, y esto tiene otra misión completamente distinta. La verdad que es algo mucho más profundo, y lo que nos enseña estos textos es de un valor incalculable. Pedid y se os dará. Pero no dice pedid y se os dará siempre, porque todo lo que me pide mi hijo no se lo doy siempre. Pedid y se os dará, si el Padre lo cree conveniente. ¿Eso qué pasa? ¿Que tú lo supones, Domingo? ¿Lo estás suponiendo en la palabra? No, es que está clarísimo. Porque de hecho pedimos cosas que no se nos dan porque no es el tiempo, o porque no es la voluntad de Dios, porque no nos conviene, o porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, como dice el apóstol. Por lo tanto, es que a veces eso de tanta confesión positiva suena a magia bíblica. Y ya Dios me lo va a dar. Bueno, eso sí el Señor lo estima oportuno. Bien, pues en estos versículos que acabamos de leer, de Mateo 7, pues se nos da, lo que sí se nos da es la seguridad de que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Escucharlas las va a escuchar, porque Dios no es sordo. Y respondidas. Y aquí está el secreto: y respondidas, pero pueden estar respondidas con un sí o con un no. Eso ya se nos olvida. Siempre que le pida me tiene que decir sí. Eso que lo dices tú. Dios va a escuchar tu oración. Dios va a responder tu oración, pero puede responder o con un sí o con un no. Eso lo sabemos. Pero a la hora de la verdad parece que no nos gusta mucho. En ciertos ámbitos tú lo predicas de esta manera y esto no caería muy bien, tal como lo estoy diciendo en esta mañana. Pero bueno, es lo que yo, en mi poca luz que tengo hasta ahora, creo que es lo que dicen estos textos bíblicos. Hasta tal punto hay un autor, yo lo he leído, bueno, en esta iglesia vi una vez un libro de él, un tal William Barclay, no sé, que tiene un comentario, es un comentarista bíblico. Estos comentaristas con Matthew Henry, un montón de comentaristas que se dedican a eso, a coger los versículos, desmenuzarlos uno a uno. Pues en este comentario, este tal William Barclay, hablando de estos versículos que hemos leído, él le llama la carta magna de la oración. Digamos que aquí estaría el punto culmen de toda la ley y de todos los profetas. Bueno, eso estaría en la regla de oro, que vamos a ver al final. Y el Señor lo hace, esta carta magna, lo hace con una triple exhortación. La palabra exhortación suena negativa, ¿verdad? Como disciplina suena negativa, no son palabras negativas. Exhortar es corregir, y corregir no es malo. Y si nos corregimos lo uno al otro, pues eso es buenísimo. Lo malo es disimular, decir, sí, todo está bien, hermano, y a lo mejor todo no está bien. Exhortarnos en amor y en humildad, eso es maravilloso. La triple exhortación, la hemos leído. Son 3 verbos que terminan en de: pedir, buscar, llamar. Pedid y se os dará. Buscad, lo repito, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo, no dice algunos, todo aquel que pide recibe, pero a ver lo que recibe. Y el que busca halla, a ver lo que encuentra. Y el que llama se le abrirá, pero a ver, a la hora de abrirle, si entra o no entra o le pone el pie en la puerta. Vamos a ver lo que ocurre con estos textos. O cuál es la intención de Jesús al decirlo. Pues nuestro Señor aquí lo que vuelve es al tema de la oración, al tema de la oración con 3 mandatos, 3 imperativos. No te está sugiriendo, está diciendo: buscad, que lo hagáis, buscad, llamad. No busca un día, y si no encuentran ya te olvides, buscad. Habla de una continuidad. Bueno, ahora voy a leer, que tengo las palabras específicas que quiero decir. Es una acción repetida y continua, no es algo momentáneo. Me toca, no sé, rezar el jueves a las 7 de la mañana, no. Habla de una constancia en nuestra vida. Por eso los 3 verbos, vuelvo a repetir, imperativos, que son ordenanzas: pedid, buscad y llamad, hablan de perseverancia y de oración frecuente. Orar con frecuencia, constantemente. Se puede orar con frecuencia en cada momento de nuestra vida. Y sin embargo, los otros 3 verbos que vienen, que recibe, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre, pues lo que nos dan la idea de seguridad de obtener respuesta. ¿Estás seguro que el que pida, que el que busque y el que llame va a tener respuesta?
pero a lo mejor no es la respuesta que esperamos. Y eso, ¿verdad? Siempre que oramos o rezamos, me da igual. Yo no sé en inglés, ¿cómo se dice en inglés orar, Jesús? Pray. Pero yo le he buscado esa palabra en el diccionario y pone, lo he buscado, y pone orar, coma, rezar, coma, implorar, o sea que tiene varias acepciones. Lo que pasa es que nosotros en esta España no podemos decir la palabra rezar porque parece que rezar lo relacionamos con la Iglesia Católica y orar lo relacionamos con la Iglesia Evangélica. Pray, es pray, ¿no? Pues cuando hable de orar voy a decir pray en inglés y ya sabéis que me refiero a pedir, a hablar con Dios y así no hay confusión ninguna. Pues la idea que el Señor está dando en estos textos que hemos leído es la seguridad de que vamos a obtener la respuesta. ¿Y sabéis qué respuesta? La mejor respuesta. Porque es la respuesta de un padre a un hijo. Y la respuesta de un padre a un hijo siempre es la mejor respuesta. Tu hijo no siempre te va a pedir lo que realmente él necesita y tú por lo tanto no se lo vas a dar. Te buscáis y hallaréis. Claro que le va a dar respuesta, a decir no. No, porque con 2 años no te voy a dejar el cuchillo para que peles la pera porque te va a cortar los dedos. Ya está. ¿Has recibido la respuesta? Sí, la ha pedido, sí. ¿Pero cuál ha sido la respuesta? Que no. ¿Por qué? Porque hay un motivo, no es conveniente, ya está. No le demos tantas vueltas. Porque a veces, ¿verdad? Todo lo magnificamos a una altura muy espiritual. Seguimos hacia adelante. Esto no significa, bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho. Esto no significa que recibiremos exactamente lo que pidamos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano en sus decisiones y sabe lo mejor para nosotros. Vamos a leer un texto que vamos a ir buscando en Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 28. Romanos 8, del 26 al 28. Este texto que ahora vamos a leer viene a continuación de lo que acabamos de explicar, ¿no? De que vamos a obtener respuesta sí, pero no siempre vamos a obtener la respuesta que nosotros realmente esperamos. Siempre nos gusta que nos salga todo bien en la vida, eso nos pasa a todos. Yo quisiera volver a ver como veía antes y ya no, según la ciencia, irreversible. Dios puede hacerlo, sí, pero si no lo hace, pues no pasa nada. Pues será lo mejor para mi vida. Eso es así, la aceptación de las cosas, que sé que cuesta. Aceptar las cosas y tragárselas cuesta mucho. Pero así vienen las cosas y así son. Y de hecho, si somos creyentes y amamos a Dios, la vida es un flash, ¿no? Como la hierba que sale, pues al día siguiente no está. Y aún Dios, como hemos leído, la viste con toda su gloria, si realmente nuestra vida, la vida del cristiano es la vida eterna. Entonces, es como si alguien pregunta, eso en una iglesia alguien lo hizo, ¿quién de aquí quiere estar un día con el Señor? ¡Wow! Y todo el mundo levantó la mano en la iglesia, yo quiero ir para el cielo. Y después hicieron una segunda pregunta, ¿quién se quiere morir? No levantó la mano nadie. Pues entonces, si no te mueres, ¿cómo te vas para el cielo? Queremos ir allí, pero para ir allí primero hay que morirse. Si no pasas por el paso no llegas. ¿Os dais cuenta cómo nos contradecimos a nosotros mismos? Por eso cuando oramos por los enfermos, oramos por esto, que está bien, es porque estamos también en modo alguno aferrados a esta vida aquí en la tierra, ignorando que hay una vida superior en el reino de los cielos, lógicamente para aquel que lo crea. Seguimos, que me pierdo que hablo mucho, dice así el versículo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, porque viene en mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sabemos, esto pone punto suspensivo, se ve que me salta algún texto de ahí, y sabemos que los que aman a Dios, me he ido al 28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice ese texto. También podemos considerar otra cosa en este tema de pedir y se os hallará. Pues podemos considerar, por ejemplo, pues que lo que pedimos en lugar de mejorar nuestra comunión o relación con Dios, la van a empeorar. Y entonces por eso quizás no tenemos la respuesta que estamos buscando. Y eso lo dice Santiago versículo 4 y versículo 3. Santiago 4:3 da respuesta a esto. Esto es considerar, a la hora de hacer esa oración magna, pedid y se os dará, que es una exhortación imperativa, diciendo, hazlo que vas a obtener respuesta. Pero lógicamente, después, dentro de la respuesta, no habla de condicionamiento, pero
los hay porque somos seres humanos. Y de hecho Santiago lo dice en el texto, si está puesto, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso dice la Biblia. Pedís y no recibís porque pedís mal. A ver qué es lo que pedimos. Porque podemos pedir mal. Imagínate que pedimos venganza para alguien. Este me la ha hecho, que le salgan las cosas. No, un creyente no pienso yo que porque eso más que una oración es un sortilegio, ¿no? Un sortilegio de esos así de brujo, no de bruja. Bien, Santiago 4:3 es lo que hemos leído. Seguimos. Independientemente de cuál sea la respuesta, de Dios para nuestra vida o en nuestra oración, lo que sí estamos seguros es de que la vamos a recibir siempre. No se va a quedar mudo, te va a decir sí o te va a decir no. Espera, no es el tiempo. Yo desde los 20 y tantos, yo me quería casar y cumplí los 29, los 30, los 31, los 32, digo yo, ya que vaya. De hecho, madre mía, si me descuido, en lugar de padre soy abuelo directamente. Pues cuando nos casamos en Canillo, ¿sabéis cuál era el texto que aparecía ahí en la iglesia? El Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo, no era el tiempo. Yo venga a pedir, y no había manera. Hasta los 39. Madre mía, si me descuido. Así que cuando dejaba a mi hijo en la puerta del colegio, le decía al amigo, nene, dale un beso a tu abuelo y despídete. Anda, que ese crío le cogí yo una manía. Lo que decía que yo era el abuelo de mi hijo. ¿Qué valor tenía? Pero bueno, el Señor respondió en su momento y respondió bien. Estoy hablando un poco también para amenizar la velada de poder predicar su palabra con gozo y con alegría. De que el Señor nos da lo que necesitamos en su tiempo y cuando pedimos como conviene y porque nos ama, pues nos va a dar lo mejor. Así de sencillo. Es muy sencillo. Si Él hablaba de una manera muy sencilla. Ya sea que recibamos lo que esperamos u otra cosa diferente a la que pedimos, ya sea que la recibamos pronto o aparentemente tarde, podemos estar seguros que nos responderá de acuerdo a lo que más nos convenga. Y eso es lo hermoso. Nos va a responder de modo, de acuerdo a lo que más nos convenga. Sigo. Vamos ahora a leer de nuevo los versículos de Mateo 7, los dos primeros. ¿No empezaba así o no? ¿Cuál era el primero y el 7? No, los dos segundos. Mateo 7, 9, 11. Lo digo y así ya sabes cuáles son. Mateo 7, 9, 11. Hoy va a ser corto. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Que si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, regalos, cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Lo releo para ir recordando lo que vamos a ir explicando, y así lo hacemos de una manera muy sistemática. Aquí encontramos, y no es que me las quiera aquí dar de filósofo, venían los apuntes mismos donde recabo y demás, venía. Dice, estos versículos es un silogismo. ¿Qué es un silogismo? No es para tanto. Es que hay palabrejas que suenan muy raras, pues no son nada. Eso, en el nivel académico, ¿verdad? Ana seguro que ha estudiado asignaturas con unos lenguajes, estoy hablando a ti con Ana Cabrera, unos lenguajes ahí, y después, no es para tanto, que no es para nada, que son palabrejas que meten, porque hay que darle rimbomancia a la asignatura, si no, ¿cómo nos van a cobrar lo que nos cobran por cada asignatura? Tienen que tener un lenguaje muy culto. Bien, pues un silogismo simplemente tú dices una cosa general, después dices una cosa particular y después llega una conclusión. Por ejemplo, todos los cuervos son blancos. Ayer vi en la puerta de mi casa un cuervo. ¿De qué color era? Blanco. Eso es un silogismo, así de sencillo. Una cosa general, una cosa particular y una deducción lógica. Eso se usa mucho en filosofía. Y aunque esto que he dicho es lo más sencilla de todas, es para saber si en el lenguaje se habla verdad o mentira. Hay personas, hombre, el Espíritu Santo es quien saca a la luz lo que es verdad o mentira. Pues hay personas que simplemente haciendo silogismo y detrás de ti te saca una mentira más pronto que canta un gallo. Como le digas la frase torcida, te la saca, te lo digo yo que sí. Ahora, si mañana se descubre que hay una isla en la Indonesia de que hay blancos, hay cuervos que son negros, ya este silogismo ya no vale. Ya no puedes decir que todos los cuervos son blancos. Todos los cuervos son blancos, menos los que son de la isla de tal. ¿Entendéis más o menos por dónde voy? Vale. Pues el Señor aquí lo que hace con esta frase es un silogismo. Vamos a verlo.
lo explica aquí el autor, lo he copiado de él, es una forma de razonamiento deductivo, de donde se deduce algo siempre, que consta de dos oraciones como premisas, que se llaman, ¿no ves? La palabra premisa, una oración, y otra como conclusión o resultado, que es lo mismo. En primer lugar, el Señor hace dos preguntas, con una respuesta muy lógica. La respuesta lógica es no. ¿Qué ha preguntado? ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues creo que nadie en su sano juicio le va a dar a su hijo una piedra si le pide pan. Vamos, como tu hijo te pida un bocadillo rocío y le suelte una piedra, a ti, que más yo que quiero un bocadillo chorizo. ¿Cómo me suelta una piedra? Me tienes que dar un bocadillo, que es lo que te he pedido. Y vamos, ni se te ocurría. Como broma, sí. Y yo sé que tú eres capaz, porque eres muy bromista. Eres capaz, como broma, pero como madre que ama a tu hijo le quieres lo mejor para él, está clarísimo. O si le pide un pescado, le dan una serpiente. Madre mía, qué asco, ¿verdad? Una serpiente. Bien, pues para la mayoría de los judíos, siempre hablamos de los judíos, pero hay gente que me dice que siempre habla de los judíos. Digo, es que como Jesús le predicaba a los judíos, pues yo tengo que hablar de los judíos, pero no porque yo esté judaizando, que tengo que decirlo. Pues para la mayoría de los judíos eran de gran estima los hijos. Bueno, como para nosotros que amamos a nuestros hijos. A tal punto que uno de sus rabinos en aquella época decía, ¿hay algún hombre que aborrezca alguna vez a su hijo? Pues por regla general no, a no ser que tenga un trastorno psíquico, psicológico o yo que sé, que tenga un mal espíritu No, por regla general no. En líneas generales todos los padres y madres amamos a nuestros hijos. Bien, pues siendo la respuesta lógica a estas dos preguntas no, él hace la siguiente oración en forma positiva. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos, dádivas, a vuestros hijos, y luego termina con la conclusión, pues cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Fíjate, Jesús, bueno, sí es que Jesús nació después de los filósofos. 500 años después, no pensé que cuando ya Jesús vino a la tierra ya habían pasado todas las escuelas, Sócrates, Platón, Aristóteles, ya se habían muerto todos. Vivos quedaban algunos epicúreos y algunos estoicos, que de hecho Pablo los nombra cuando está en Grecia. Quedaban pocos filósofos. Pero Jesús sabía, aparte que era el Hijo de Dios y tenía el conocimiento y la sabiduría con la que creció, él también conocía las corrientes de sabiduría de sus tiempos y las empleaba y las utilizaba para utilizar razonamientos. Hablaba mucho de la naturaleza para que entendiéramos las cosas, hablaba con parábolas, ponía ejemplos, utilizaba un lenguaje sencillo para que la gente sencilla entendiera las cosas sencillas del reino. Porque los que los complicamos somos nosotros. La enseñanza, resumiéndote este rollazo de la proposición y la premisa y el silogismo. La enseñanza es sencilla. Si nosotros que somos malos, hombre, cuando digo malos, cuidado, porque yo sé cómo son las mentes. Malos no es que somos asesinos en serie. Aquí no somos asesinos en serie. Cuando hablo de la palabra malo, me refiero de que a los ojos de Dios la santidad perfecta como que no la tenemos. Vamos, que como se dice vulgarmente, que el que no lo tiene en la oreja lo tiene en la nariz, que aquí el que más, el que menos tenemos algún fallico, ¿verdad? Pues si nosotros, no siendo perfectos, vamos a quitar la palabra malo, y pecadores sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más hará nuestro Padre si le pedimos alguna cosa? Está hablando de la bondad de Dios. Ha empezado diciendo, pedid, buscad. Si no recibís, porque no será su tiempo, o quizás porque a lo mejor nos conviene. Eso va a empezar. Y después le dice, porque es lógico, ¿no? Y los padres que aman a sus hijos, los padres naturales, que no son perfectos y aún sin ser perfectos le dan lo mejor a sus chiquillos. Pues cuánto más Dios que es bueno. ¿Ha visto qué sencillo el lenguaje del Señor? Muy sencillo. Bien. Por tanto, podemos estar seguros que tenemos un Padre en el cielo, celestial, amoroso, que nos oirá y atenderá en cada una de nuestras oraciones. Siempre va a escuchar. Lo que no podemos dudar es que nos escuche, si nos escucha. Pasa que, claro, las cosas cuando no salen, es que esto es un tema profundo, ¿eh? Hago un paréntesis porque estoy recordando en una clase, una niña me interrumpe diciendo, sí, pero yo quiero creer. Y claro, cuando alguien dice yo quiero creer, no penséis que es tan fácil predicarle, venga, quiero creer, ¿qué hacer? Porque mi padre murió, me dice, o no sé qué, y yo quiero verle un día. Quiero verle. ¿Hay vida después de la muerte? Y ahora nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que decir que sí. Yo no digo, sí, y te lo impongo. Yo creo en mi corazón que sí hay vida. Pues yo por mucho que me esfuerzo
Y al final, como te das cuenta de que tu docencia tiene un límite y por muchos razonamientos, argumentaciones y silogismos que haga la gente no se va a convencer, lo único que nos queda como cristianos es orar. No nos queda otra. Y después el último consejo que les suelo dar a estos mozos, porque esta criatura de bachiller ya tiene 17 años, es decirle, mira, te cuesta creer. Digo, pues habla con Jesús, habla con Él. Esta noche habla con Él. Señor, si existes, pues yo quiero creer en ti. Sé sincera, ábrele tu corazón, háblale como si estuvieras hablando. Dice, es que tengo la sensación de hablar con nadie, de hablar con el aire. Pues tendrás que hacer un esfuerzo, un salto de fe. Y le tuve que explicar lo que era un salto de fe. ¿Qué es un salto de fe? Digo, en un salto de fe le puse un ejemplo de una predicación que escuché. Digo, mira, tu hijo se sube en lo alto de un armario, apaga la luz de la habitación, le dices, tírate que te cojo. El crío no ve, no puede creer que tú lo vas a coger, pero en fe él se lanza del armario y su padre está debajo, su madre, para cogerlo. Esa es la seguridad, que sin ver, tener la claridad que como des un salto, vas a caer en los brazos seguros del Señor. Claro, nosotros podemos saber mucho, conocer la Biblia, amar a Dios, pero a la hora de transmitirlo, yo lo digo, a lo mejor es que digo, Señor, yo ya he perdido la gracia con los jóvenes porque yo no sé explicarle a esa niña eso. Y otro zagal me preguntaba otra cosa. Yo es que ahora tengo problemas, tengo que ir a salud mental constantemente. Ya con 12 años yendo a salud mental constantemente. Es que pienso que la vida no tiene... Creo que con 12 años que diga eso es una burrada. Fíjate, y se supone que hay un mensaje maravilloso de salvación, un mensaje estupendo que dar, pero ante esas cosas, ¿qué hacemos? Yo me siento muy impotente. Por eso, como iglesia, lo único que pido es que sigamos orando, pues no nos queda otra. Y en la medida de nuestras posibilidades, pues cumplir la regla de oro, que hoy menos mal que la vamos a decir. Cumplir esa regla de oro, y pienso que vamos a hacer mucho bien, como un día nos lo hicieron a cada uno de nosotros. A mí cuando Miguel López me dijo, Domingo, Jesús te ama, yo acababa de llegar del convento, era medio cura, no me había quitado ni la sotana todavía, y ya me estaba diciendo, Domingo, Jesús te ama. Digo, madre mía, a este se le ha ido la cabeza, a este se le ha ido la olla. No me enteraba de nada de lo que me decía. Por eso cuando a alguien le prediques por primera vez, no te preocupes si pone unas caras y no lo entiende, porque tiene que ser el Espíritu Santo el que convence, el que si no, por muchos razonamientos, que va imposible. Mira, yo digo algo, aunque a una persona le demostrara, yo pienso que se tendría que aparecer el mismo Dios y quien no quiere creer, no cree. Dice, hace una visión, hace un espejismo, ya está, no quiero. Porque para creer no hay que ver nada, para creer simplemente hay que arrepentirse. Hay que tener un cambio de mente, una metanoia, un cambio de concebir las cosas, nada más, no hay que ver nada. Hombre, yo muchas veces lo digo, Señor, es que me falta fe, ¿y si me dejas que te vea un poquito? Y digo yo, madre mía, si se me aparece a mí, os hago yo por patas, por lo miedoso que yo soy, yo no quiero ver nada, yo no quiero ver ninguna visión, ni ningún ángel, ni ninguna cosa extraña. Pues tenemos un Padre que Él nos va a oír y va a atender cada una de nuestras oraciones. Tenerlo clarísimo. La regla de oro. Mateo 7:12, esta es la regla de oro. La regla de oro de Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres y las mujeres, lo entendemos, hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, como diciendo, ras. Este es el resumen de todo el rollo que he soltado en el capítulo 5, en el capítulo 6, y aquí se resume toda la ley y todos los profetas, justo en este versículo. Ese versículo sería bueno que nos lo aprendiéramos, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero fijaros que cuando Jesús dijo esto, la regla de oro llevaba en el planeta Tierra a lo menos 2000 años. O sea, Jesús no nombró una regla de oro que Él se inventó. ¡Oh, qué palabra! ¿Quién lee este texto? ¡Qué cosas más bonitas!, dijo Jesús. Eso ya lo sabía, eso lo sabían todas las culturas y todas las civilizaciones cuando Jesús vivía. La siria, la persa, la egipcia, la romana, lo sabía Tokiski. Todo el mundo sabía esta frase. Y vamos a verlo rápidamente, pero a ver cómo Jesús lo nombra en forma positiva y el resto lo nombra en forma negativa. Y ahí está el quid de la cuestión de esta regla de oro. Vamos a entenderlo, y este sería todo lo que nos queda. Bien, hemos llegado a la última conclusión, a la regla de oro, muy conocida por eruditos bíblicos, por el pueblo cristiano en general y por muchas culturas, como he dicho. La regla de oro para los judíos, otra vez la palabra judío, no es más que la aplicación práctica de Levítico 19:18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la aplicación práctica de ese versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No
vas a amar a tu prójimo para que él te ame a ti, con esa intención. No, es al revés. Tú amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás. Primero tú. La acción tiene que partir siempre del cristiano, no esperar que venga, ir tú. Amarás a tu prójimo, prójimo quiere decir próximo, el que está más cerca de ti. No irte de misionero al África, tu vecina, la de la izquierda y tu vecina la de la derecha, y tu vecino el de enfrente. Ese es tu prójimo. Las personas que tienes más cerca, tus amigos, tus compañeros de trabajo, esos son tus prójimos. Pues la Biblia dice, amarás. ¿Pero de qué manera? Como a ti mismo. ¡Buah! Eso es muy difícil. Amar a otro como yo me amo a mí mismo, eso es complejo, pues eso es la regla de oro. Y con esa regla de oro, digamos que se podría resumir toda la ley, todos los profetas y todo el Antiguo Testamento, y todo el mensaje que soltó en el monte Jesús. De nuevo vuelvo a este comentarista bíblico llamado William Barclay. Se refiere a ella con una frase muy bonita, me encanta. Esto, por ejemplo, se estudia en filosofía. William Barclay le llama a la regla de oro, que no es cristiana, la utilizó Cristo. Se le llama el Everest de la ética. El Everest es el monte más alto que hay en el planeta. 8.880 y... Siempre el último número se me olvida. Bueno, Google te lo dice. 8.882, 83, no sé, por ahí. Eso es lo que mide. Es la cumbre de la ética. La ética quiere decir el comportamiento, la moral, la conducta, la forma de proceder correcta. Pues la cumbre es la regla de oro. Lo máximo que hay. Lo más alto que hay en conducta cristiana es precisamente esta regla. Es la clave de todo el discurso que el Señor hasta ahora, en todas las predicaciones que hemos dado, se refería en el Sermón del Monte. Bien, la regla de oro. La hemos leído ya, así que todas las cosas que queréis, bien. Era común en todos los pueblos de la antigüedad. De hecho, cuando formaban una comuna y eso se convertía en sociedad, pues los sabios de aquel lugar buscaban máximas, proverbios, frases hechas, como llamamos en Murcia, chascarrillos, frases hechas. Si te vas a los pueblos, madre mía, anda que no conocen refranes, el refranero español, porque el refrán es muy verdad, Dime con quién andas y te diré quién eres. A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Los refranes son verdad, son verdad. Pues refranes, proverbios, frases, máximas hechas, lo solían hacer los sabios de las sociedades antiguas. Y vamos a ver rápidamente aquí algunas. Bien, por ejemplo, pero el problema, lo he dicho al principio, es que estaban escritas en negativo, con un no. Por ejemplo, en el Talmud, lo que no te gustaría que te hicieran, no, negativo, no lo hagas a nadie, y está bien. Esa es toda la ley, y lo demás no es sino simple comentario, aburrido comentario. O sea, lo que no te gustaría que te hicieran, no lo haga a nadie. Esa frase la usamos todo el mundo. Cristianos, no cristianos, ateos, mormones, testigos de Jehová, católicos, yo qué sé, todo el mundo lo dice. Lo que no quieras. Jesús nunca dijo lo que no quieras, porque eso es egoísta, y lo vamos a ver. Hay un libro apócrifo, no vamos a hablar de lo que son los libros apócrifos, que se llama Tobías. Nosotros sí lo estudiamos en clase, con los niños se estudian bachiller, el libro de Tobías. No puedes buscarlo, porque no tienes puesta la de Jerusalén, no pasa nada. Es muy corto. Tobías 4:16 dice, guárdate de hacer jamás, nunca no, a otro lo que no quisieras que otro te hiciese a ti. Si es negativo, es negativo. Hay también una obra judía. Esto es, ¿cómo se llama la película? Se llama Ágora, creo que se llama Ágora, sí, Ágora. Sí, una película preciosa, que habla bueno, cuando Alejandro Magno funda la ciudad de Alejandría, se hace allí una buena biblioteca, habían allí muchos judíos, la Biblia estaba traducida al hebreo, y se cogen a 70 eruditos para que traduzcan la Biblia del hebreo al griego, creo que era así. Bien, pues esa carta se llama Carta de Aristeas. Pues lo hicieron 70 judíos, tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en Alejandría, en el siglo III antes de Cristo. Y se cuenta que el rey de Egipto los cogió a los 70, los invitó a comer, a cenar, y le preguntó, oye, ¿cuál es la enseñanza vuestra? Si tuvierais que resumir toda vuestra sabiduría y conocimiento en vuestro Talmud y en vuestras leyes, ¿cómo podríais resumir todo en una sola frase? Y respondieron los 70, bueno, uno de ellos. Como tú quieres que no te sobrevenga ningún mal, sino participar de todas las cosas buenas,
así debes actuar sobre el mismo principio, con tus súbditos y ofensores, y amonestar suavemente a los nobles y a los buenos, porque Dios atrae a todos los seres humanos a sí mismo con su benignidad. Trata a los demás bien si tú quieres que te traten a ti bien. En China, Confucio dijo, no hagas a otros, ¿ha visto con el no? Todos con el no. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. En Caldea, Imperio Sirio, 2000 años antes de Cristo, el Código de Hammurabi. Los que hemos estudiado historia, a ti te tocará, Félix, el año que viene en cuarto de la ESO. Estudiarás el Código de Hammurabi, seguro. Pues ahí establece la igualdad de las personas, bueno, porque es un código jurídico, como un libro de leyes. Bien, pues una de las leyes decía que si un arquitecto construía mal una casa y ésta se derrumbaba matando al dueño, entonces debía morir el arquitecto también. O sea, unas leyes increíbles, porque ese código establecía la igualdad de las penas para las personas de igual nivel social. Eso en Caldea. Sócrates, un filósofo griego. No, en negativo, no hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis de manos de otras personas. Si sabes que eso molesta, ¿para qué lo haces? No se lo hagas, porque a ti no te gustaría que te lo hicieran, ¿verdad? Esa frase se le dice incluso a los niños para educarlos, pero en negativo, en negativo. Vamos a ver Jesús cómo lo cambia todo y lo pone en positivo, esa ley de oro. Los romanos también manejaban esta misma ley, la ley de la reciprocidad en forma negativa. Había un emperador llamado Alejandro Severo, y lo tenía grabado en su palacio, una frase que decía, lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas a otro. Eso se lo sabe todo el mundo, lo que no quieres. Vale. El Islam, es que podemos recorrer todas las culturas, pero no voy a estar aquí toda la mañana. En todas las culturas está esta frase, la regla de oro, que sepáis que está en todas las culturas. De igual forma usaba ese mismo principio. En definitiva, hay aquí mucho más, pero no los voy a leer. No obstante, nos vamos ahora a Jesús. Vemos a nuestro Señor Jesucristo usando la misma costumbre de los eruditos, de los pueblos, solo que de manera positiva. Quita el no por un sí. Así que todas las cosas que sí queréis que los hombres hagan con vosotros, así también sí haced vosotros con ellos. Esto no es lo mismo. Esto cuando estéis en casa tranquilamente lo buscáis y veis qué diferencia hay entre el no y el sí. Un abismo de intenciones, un abismo. Cómo apela siempre al corazón del cristiano, que es el que tiene que tomar la decisión, que lo importante es el otro, no eres tú. O sea, no lo chinches para que no te chinchen a ti, siempre tú pensando en ti. No, tienes que pensar en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. No en nosotros mismos, en el otro, en el otro. Ese es el cristianismo, que lo importante siempre es el otro. Y es así. Con esas palabras, el Maestro no solo estaba otorgándonos la máxima de la ley moral, sino nos manda el mayor desafío, es un desafío, hacer el bien a los demás antes de que ellos lo hagan con nosotros. Hacer el bien con los demás antes, no esperar que nos hagan el bien para devolverle el bien. Yo te invito para que tú me invites. Esto hasta ocurre hasta en la iglesia. Si tú me invitas a predicar, yo después te invito a predicar. Te presto el púlpito y tú me dejas tu púlpito. Por favor. Es que eso, o no, y si no te lo devuelvo, pues no pasa nada. Porque si lo hago de corazón y ya está. Pero no una cosa a cambio de otra. Que es lo que quiere decir el texto con el no. Pero con el sí, las cosas son distintas. Jesús está diciendo literalmente hacer el bien a todo el mundo. ¿Con qué motivación? Porque eres creyente y porque como el amor de Dios reposa en ti, tú tienes. Pero también a los que me odian, haz también. La Biblia dice que sí, cuesta más, ¿verdad? ¿A que cuesta más hacer el bien con los que te odian? Hombre, con los que te aman es muy sencillo, pero con los que no te pueden ni ver hacer el bien, madre mía, es un imposible para la mente. Yo lo sé, para mí el primero, no os preocupéis, que estamos todos en el mismo barco, somos todos humanos. Y esto ya es el fin, lo aseguro, lo aseguro. La regla expresada en forma positiva exhorta a los ciudadanos del reino, a los cristianos, a actuar. Esta regla de oro es lo que nos pone en marcha para que actuemos, para que nosotros tomemos la iniciativa. La forma negativa solo da la idea de no hacer mal, pero no actúa en beneficio de los demás. No le hace ningún beneficio, simplemente, pues eso, te da la idea de no hacer el mal, pero no cambias a las personas, porque tu motivación es que no te hagan el mal a ti. Esa es la motivación. Y la primera motivación es el amor por los demás. La segunda, cuidar tu yo. Y la primera, dar el bien a los demás. Esto parece complicado,
pero no es complicado. Lo que pasa es que tantos años pensando erróneamente, cuando de golpe y porrazo viene la verdad de Dios, eso nos provoca, madre mía, una iluminación como cuando te dilatan la pupila y estás 5 o 6 horas viendo así y después la vista vuelve a lo suyo. Pues esto ocurre lo mismo con la palabra. La palabra es un dilatador de pupila. Así que vamos a esperar que haga su efecto y que después, cuando el ojo vuelva a su sitio, esto es lo correcto. He estado nada más que, ¿cuántos años tengo? 42. Pues he estado solamente 42 años de mi vida engañado. Yo que tengo 37, 37 años de mi vida engañado. Y eso es lo difícil, entenderlo y aceptar que puedes estar equivocado con una idea de 60 años. No pasa, hay gente que se muere con una idea equivocada y nos moriremos muchos de nosotros con ideas equivocadas. Eso está clarísimo. Forma positiva, de forma positiva, porque la forma positiva siempre te va a impulsar a la acción, actuar, siempre. ¿Por qué? Porque en su forma negativa puedes cambiar el carácter de un hombre, pero no puede cambiar, en forma negativa no puede cambiar el carácter de un hombre, en forma positiva sí lo puede cambiar. Bien, por ejemplo, mira, con un ejemplo puesto al final porque sé que esto es lo complicado. Y digo, me tengo que inventar un ejemplo. Alguien puede decir, yo no exploto a los pobres porque yo no quiero que se me trate de esta forma. He aquí la regla de oro en forma negativa. Esto en forma negativa. Yo no exploto a los pobres porque yo no quiero que se me trate a mí. ¿No ves? Termina todo en mí, yo. A mí. Bien. Pero alguien podría decir, yo voy a ayudar a los pobres porque si yo fuera uno de ellos, querría que me ayudaran. Esa es la forma positiva. Esa es la forma positiva. Lo hago por amor a Dios, no para evitar que a mí se me trate mal. Es distinto. La intención del corazón cambia. La forma positiva de la regla de oro nos impulsa a la acción, a actuar. Y según la palabra de Dios, este versículo, digamos que es el culmen, el Everest, como dice ese, de toda la ética y toda la moral del Evangelio. Así que hasta aquí el mensaje de hoy de la palabra.